Boombox. Las noticias del mediodía en Mañanas Blue. Al mediodía, como siempre, nos conectamos con los periodistas del servicio informativo de Blue Radio que nos tienen y les tienen a ustedes todas las noticias de Colombia. Y mucha atención porque nos vamos para el Congreso de la República, porque con 89 votos por el sí y 33 por el no, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el orden del día para retomar la discusión de la reforma a la salud en su segundo debate. Andrés Carmona. Camila, muy buenas tardes. La saludo desde el Salón Elíptico del Congreso de la República, donde hasta ahora se mantiene la discusión frente al inicio del debate de la reforma a la salud. El segundo debate de este proyecto de ley. Ya se habían aprobado 23 artículos hasta el mes de diciembre. Se intentó una primera sesión, un primer periodo de sesiones extraordinarias en diciembre, donde no se avanzó nada. Ahora se está retomando, pero le puedo decir que el escenario que en estos momentos se está viviendo aquí en el Capitolio es de espera. ¿Por qué? Porque aunque se aprobó el orden del día, los integrantes de la oposición han presentado varias proposiciones para intentar dilatar el debate. Una de esas solicitudes era aplazar el debate. Esa proposición fue negada. Otra, que no se hiciera el debate hasta tanto el ministro de Salud y hoy encargado de las funciones presidenciales, Guillermo Alfonso Jaramillo, cumpliera con las determinaciones de la Corte Constitucional en materia de UPC y en materia de presupuestos máximos. Esa también se negó y ahora están discutiendo una nueva proposición para crear una subcomisión que evalúe el estado de la orden de la Corte Constitucional. Escuche usted uno de los tantos argumentos presentados por quienes se oponen a esta iniciativa, la representante Piedad Correal. Yo no estoy de acuerdo con ese orden del día que se ha aprobado aquí. Y quiero decir, señor presidente, que así ojalá no vaya a ser el otorgamiento de la palabra para el debate de las diferentes 600 proposiciones que se han radicado para esta reforma a la salud. No la podemos compitear en estos 2 días, señor presidente. Camila, le voy a mostrar un poco el escenario como está. Aquí nos toca en la magia del Visual Radio ser camarógrafos y reporteros, pero aquí le voy a mostrar más o menos cómo está el panorama. Hay sillas vacías, se paran, se mueven, no se ha visto la presencia del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sí la del ministro del Interior encargado, Gustavo García, quien ha estado en el centro de la polémica por todos estos decretos de convocatoria que han sido demandados por ser presuntamente irregulares, por haber sido publicados de forma irregular, pero por supuesto a esta hora sigue ese pulso entre gobierno y oposición, tratando de ver cómo comienza ese debate, porque no se ha podido iniciar la votación de un solo artículo. En estos momentos el punto de discordia es la subcomisión que aplazaría la discusión, pero vamos a ver en los próximos minutos quién gana este pulso, si la oposición o el gobierno. Camila. Muchas gracias, Andrés Carmona, desde el Congreso de la República. Por supuesto estamos atentos allí a esta reforma a la salud que no avanza en este momento en el Congreso de la República. Y la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, espera que el nuevo ministro de Trabajo atienda las peticiones de los empleados públicos y continuar de esta manera impulsando reformas sociales como la ley pensional, entre otras iniciativas. Marcela Peña. Pues la Central Unitaria de Trabajadores dice que saluda el nombramiento de Antonio Sanguino como nuevo ministro del Trabajo, pero lo recibe con lista de tareas en mano. La primera será negociar con las centrales obreras y los sindicatos del sector público el incremento salarial y el pliego de peticiones de los trabajadores del Estado. Esa negociación debería arrancar a finales de marzo, pero además le está recordando que es necesario ponerse la 10, reglamentar la reforma pensional y sacarla adelante, pero también destrabar la reforma laboral que está por su tercer debate en el Congreso. Tercer debate, quiero decir, de la segunda vuelta, porque en la primera vuelta esa reforma se hundió por falta de consenso. Marcela, y cuídese esa gripa. Estamos con gripas importantes por aquí por Blue Radio. Y desde Barranquilla, vámonos para Barranquilla, el procurador general Gregorio El Hash anunció que va a iniciar investigaciones en contra de funcionarios públicos presuntamente vinculados al escándalo de Papá Pitufo. Recordemos que la Procuraduría se ha quedado quieta históricamente también frente a estos temas del contrabando. Pues Juan Ricardo Ortega dijo que le había llevado a Alejandro Ordóñez investigaciones sobre el tema y ahí todo se frenó y les quitaron la competencia. Vanessa Saldarriaga.
En medio de la conmoción generada por reciente información ventilada sobre los alcances que Diego Marín Buitrago, más conocido como Papá Pitufo, habría tenido en la organización de una red criminal de contrabando que habría contado con el apoyo de altos funcionarios de la DIAN y de la Policía de Aduanas, la Procuraduría señaló que ya están haciendo las investigaciones frente al tema, para lo que incluso no se descarta que estas presuntas alianzas tendrían más de 15 años de anterioridad. De ayer estamos recabando información hasta 15 años hacia atrás para determinar, sobre todo en Policía Nacional y también en las fuerzas militares, qué tipo de acusación, de indicio o de proceso abierto. Al respecto, el procurador Gregorio El Hash señaló que continúan buscando información sobre investigaciones que se encuentren abiertas para seguir adelantando estos procesos y establecer el trasfondo de estas presuntas alianzas. Y luego de que la defensa del expresidente Álvaro Uribe interpusiera una acción de tutela contra la jueza que lleva el caso desde Azonal Judicial, están pronunciando y piden respeto ante las decisiones de los jueces de la República. Miguel Garzón. Dicen desde Azonal que esta asociación sindical históricamente ha defendido la autonomía e independencia de la rama judicial del país y por eso exige respeto por el trabajo de la jueza Sandra Liliana Heredia del Juzgado 44 Penal del Circuito con función de conocimiento de Bogotá, que dicen ellos ha sido objeto de recusaciones infundadas y tutelada por cumplir con sus funciones dentro del proceso que se lleva a cabo contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Dice el comunicado, nuestro país, que vive tiempos de cambio, debe abogar porque los jueces trabajen libre de todo apremio y pase la página en la que la delincuencia del narcotráfico y la violencia paramilitar imponían a su amaño y antojo decisiones judiciales. Dicen al final que piden a todos los entes de la justicia nacional e internacional solidaridad de cuerpo con la jueza para que pueda terminar el proceso con todas las garantías que ese caso amerita. Miguel, gracias. Y en el departamento de Bolívar bajó la intensidad de los combates entre grupos al margen de la ley, pero no hay acciones significativas para el retorno por parte de los desplazados. Carlos Cataño. Aunque hace más de 72 horas no se registran combates en el sur de Bolívar, donde el ELN, disidencias de las FARC y el Clan del Golfo se disputan el dominio territorial, los centros urbanos siguen impactados por la llegada de víctimas del desplazamiento forzado. La mayoría arribaron a Bucaramanga, Barranca Bermeja, Gamarra y Aguachica, pero otro grupo minoritario llegó a Cartagena, donde la Asociación de Campesinos de Bolívar le presta asesoría y los vincula a la ruta humanitaria diseñada por el gobierno. Dagoberto Santoyo, presidente de esa organización, se refiere a este inesperado fenómeno. Por los campesinos, pero a la vez también estamos recibiendo algunos campesinos que vienen del sur de Bolívar, como de Santa Rosa del Sur y de otros municipios que hoy están padeciendo bajo una ola de inseguridad y de violencia, mientras los cuales nosotros estamos garantizando esa permanencia y representándolos en algunas entidades del gobierno nacional. Mientras esto ocurre en el área urbana, un numeroso grupo de labriegos permanece confinado en la serranía de San Lucas por temor al recrudecimiento de la guerra. Y nos vamos ahora al departamento de Antioquia porque alerta porque la alcaldía de Caucasia decretó la calamidad pública por la erosión y esto generó cambios en la dinámica del río Cauca que podría poner en riesgo a miles de personas en este municipio, como decimos, en Antioquia. Vamos a Medellín, Héctor David Santamaría. La preocupación de las comunidades en el municipio de Caucasia está más latente que nunca por los cambios en las dinámicas del río Cauca. La alcaldía de este municipio del Bajo Cauca antioqueño destinaron cerca de 50.000 millones de pesos para atender la situación que podría generar modificaciones. El secretario de Gestión del Riesgo de esta población es Jorge Alejandro Suárez. Para que la hidráulica del río me empiece a cambiar y volver el mismo a su dinámica inicial de hace 40, 50 años, acompañado de un dragado del mismo. Otra de las obras es la remoción de sedimentos en medio del afluente, acciones que se supone van a reducir el riesgo de inundaciones en esta población antioqueña. Una reserva forestal de la zona rural de Yumbo Valle está siendo ocupada por invasores. La alcaldía municipal está denunciando que varias familias llegaron al sector de La Elvira y están levantando allí casas campestres y fincas. Estefanía Toledo. Las autoridades en Yumbo, Valle del Cauca, descubrieron en la zona rural de este municipio una construcción ilegal de viviendas campestres y vías carreteables que estarían invadiendo un sector que forman parte de la reserva forestal La Elvira. La denuncia de la comunidad permitió identificar estas edificaciones en las que una de ellas incluso preparaba el terreno para construir una piscina. Carlos Arango, secretario de Gobierno de Yumbo. Donde evidenciamos una serie de explaneaciones y vías carreteables que no tienen licencia y
y obras sin licencia de construcción. Por tal motivo se está procediendo a hacer la suspensión de obra para llevar el debido proceso. Es importante resaltar que estas obras se están desarrollando en una reserva forestal que está siendo monitoreada permanentemente y que se prohíbe cualquier tipo de intervención. Se inició una investigación para determinar quiénes estarían detrás de esta obra que pone en riesgo la reserva forestal y conocer si más predios estarían siendo invadidos para edificar viviendas. Hay alerta en la cárcel de Bucaramanga por un brote de tuberculosis. Las autoridades de salud confirman que ya hay 64 casos confirmados. Javier Rodríguez. Claudia Maya, secretaria de Salud de Bucaramanga, precisó que en la cárcel modelo de esta ciudad se presenta un brote de tuberculosis. En este momento, 64 presos se encuentran diagnosticados con esta enfermedad. La funcionaria manifestó que se tiene un cerco epidemiológico en el centro penitenciario, de las cuales 42 personas están recibiendo tratamiento en su primera fase y 22 recibiendo ya la segunda fase del tratamiento de tuberculosis. La Secretaría de Salud viene de manera permanente haciendo un acompañamiento al INPEC. Este año han muerto 3 personas por tuberculosis en el departamento de Santander. Uno de los casos ocurrió en una celda de la estación norte de la policía de Bucaramanga. Y la Ciénaga de la Virgen en Cartagena está padeciendo una fuerte sequía, lo que ha generado no solo afectaciones ambientales, sino económicas. Carlos Cataño. La Ciénaga de la Virgen soporta el impacto de los vientos, la sequía y las altas temperaturas ocasionadas por la temporada de verano. Esta calamidad ambiental afecta el ecoturismo y la navegación, pero sobre todo la pesca. La aparición de sedimentos y basura impide el tránsito de las canoas y el uso de trasmayos, atarrayas y trampas artesanales. Máximo Sarmiento, pescador con años de experiencia, asegura que este año la sequía es más extrema. Hay lugares que el bote no cruza. ¿Por qué? Porque se ataca por la basura y el palo y el sedimento. Sí, se atranca. Sí. Entre más días, más seca. A este dramático panorama ambiental también contribuyen los vertimientos de aguas contaminadas y residuos de construcción. La noticia internacional. En el mundo, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se encuentra reunido a esta hora con la cúpula de seguridad de su gobierno para evaluar la situación después de que el grupo terrorista Hamas haya anunciado que se va a comprometer a implementar el acuerdo, incluyendo el canje de secuestrados por prisioneros, según el calendario acordado. Es decir, el próximo sábado, pasado mañana, espera liberar a varios rehenes, no se sabe cuántos. Hamas, recordemos, amenazó con interrumpir la liberación de rehenes, acusando a Israel de violar los términos de alto al fuego, entre otros los que se refieren a la entrada de ayuda humanitaria. Israel respondió amenazando con reanudar la ofensiva si Hamas no liberaba a los rehenes este sábado y puso a su ejército de nuevo en alerta máxima. Y cambiamos de frente porque, según el Washington Post, Israel planea atacar el programa nuclear iraní este año. El Post dice que el ataque podría hacer retroceder semanas o meses el programa nuclear, al tiempo que supondría una nueva escalada de tensión en la región. Irán ya respondió. Dice, si el enemigo ataca nuestras centrales nucleares, construiremos 1000 en su lugar. La noticia deportiva. La noticia deportiva llega desde Jeddah y es que John Hader Durán jugará en 14 minutos su tercer partido con el Al-Nassr. El colombiano será de la partida en el encuentro ante el Al-Ali por la fecha 20 de la Liga Árabe. El ex Aston Villa acompañará a Cristiano Ronaldo en la ofensiva de su equipo e intentará conseguir su tercer gol con su nuevo club. El primero en la Liga Árabe, pues recordemos, ya había anotado doblete en la Champions Asiática. Al-Nassr es cuarto en la tabla de posiciones con 41 puntos a 8 del líder Al Ittihad. Las principales tendencias en redes sociales. A esta hora es tendencia en redes sociales el hashtag Día Mundial de la Radio. Esto debido a que desde 2012, cada 13 de febrero se celebra esta fecha proclamada por Naciones Unidas para destacar la importancia de este medio que, a pesar de la era digital, sigue siendo esencial. La radio llega a donde otros medios no alcanzan, conectando a comunidades remotas, promoviendo la diversidad y dando voz a todos. Según la UNESCO, más de 3.000 millones de personas en el mundo aún escuchan radio, confirmando que, aunque el mundo cambie, la radio permanece. Esta y más noticias en blurradio.com. Boombox.